Me llamo Teresa, y para entender mi historia, primero hay que conocer de dónde vengo. Nací en un pequeño pueblo, rodeado de montañas y campos de maíz. El aire siempre olía a tierra húmeda cuando llovía, y en las noches, el cielo parecía una manta llena de estrellas. Mi infancia no fue como la de los niños que tienen juguetes, ropa nueva o mesas llenas de comida. La mía estuvo marcada por la escasez, por los silencios largos de mi madre cuando no había que cocinar, y por las manos callosas de mi padre, que se partía la espalda en el campo. Yo aprendí desde pequeña lo que era el sacrificio, aunque no entendiera todavía la palabra. Recuerdo que mientras otros niños jugaban con muñecas o corrían tras una pelota, yo me quedaba sentada viendo a mi madre coser, intentando aprender con sus hilos y agujas. Mi juguete favorito era un trapo viejo al que le dibujé una carita. Yo lo llamaba mi niña, y en mi corazón sentía que algún día tendría hijos de verdad, de carne y hueso, a los que daría todo el amor que guardaba en mi pecho. La pobreza duele, pero más duele la indiferencia. Había días en los que iba a la escuela con zapatos rotos, y los demás niños se reían. Yo aguantaba en silencio, pero por dentro soñaba con ser alguien diferente. No por orgullo, sino porque no quería que mis hijos sufrieran lo mismo. Muchas noches, antes de dormir, me acostaba mirando el techo de lámina, y le hablaba a Dios con palabras sencillas. Señor, si algún día me das hijos, prometo cuidarlos y amarlos con toda mi alma. Prometo que no les faltará lo que a mí me faltó. Antes de continuar con mi historia, te invito a suscribirte y a activar la campanita, para que no te pierdas ningún detalle de esta maravillosa historia. También déjame en los comentarios desde qué país me escuchas. Esos sueños se volvieron mi refugio. Mientras mis manos pequeñas ayudaban a cargar agua o a recoger leña, mi mente viajaba a un futuro en el que yo era madre. Me veía cocinando para ellos, vistiéndolos con ropa limpia, abrazándolos cuando tuvieran miedo. Mi infancia fue dura, sí, pero me regaló una certeza. Yo había venido a este mundo para ser madre, y ese sería el propósito de mi vida. Con el paso de los años, me hice fuerte. Aprendí a coser, a lavar, a trabajar duro, porque sabía que un día tendría que sostener un hogar. Y aunque muchas veces lloré en silencio, también aprendí que las lágrimas limpian el alma y preparan el corazón para lo que vendrá. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que aquella niña pobre, descalza y con hambre, fue la que me enseñó a ser la mujer que soy. Porque fue en medio de la necesidad donde nació mi mayor riqueza, el deseo inquebrantable de dar amor. Cuando era joven, me enamoré de un hombre sencillo, trabajador, aunque también duro de carácter. No teníamos riquezas, ni lujos, pero yo soñaba con un hogar lleno de vida, y creí que juntos podíamos construirlo. Al poco tiempo, quedé embarazada, y recuerdo que la primera vez que sentí a mi hijo moverse dentro de mí, entendí que mi vida ya no me pertenecía. Desde ese instante, mi corazón dejó de latir solo por mí y comenzó a latir por él. El parto fue difícil. No había hospital cercano, solo una pequeña clínica del pueblo, y yo tuve que soportar el dolor con lo poco que había. Pero cuando escuché aquel llanto, todo se borró. Tomé en brazos a mi pequeño, y le prometí, con lágrimas en los ojos, que jamás lo dejaría solo. Ese día comenzó mi verdadera vida, la vida de una madre. Los años pasaron y llegaron más hijos. Cada uno fue un regalo y, al mismo tiempo, un reto más grande. Tenía que dividir mi amor en partes iguales, pero mi corazón parecía crecer con cada nacimiento. Mi casa se llenó de risas, de llantos, de pasitos pequeños corriendo por el piso de madera. Sin embargo, también se llenó de sacrificios. Recuerdo noches enteras sin dormir porque uno estaba enfermo, mientras al día siguiente debía levantarme temprano a trabajar o a buscar qué poner en la mesa.
Muchas veces yo no comía, solo dejaba la comida para ellos, y les decía que ya había comido antes, aunque el estómago me doliera de hambre. Las fiestas eran sencillas, con un pastel pequeño o con dulces que yo misma preparaba. Pero para mis hijos, cada celebración parecía grande, porque no conocían otra vida. Yo me esforzaba en hacerlos felices con lo poco que tenía. Y en esas caritas sonrientes encontraba fuerzas para seguir adelante. Mi marido, a veces, no entendía mi entrega. Decía que yo me desgastaba demasiado, que debía pensar en mí. Pero yo solo podía responderle que una madre no piensa en sí misma cuando sus hijos tienen hambre, frío o miedo. Yo no quería lujos, solo quería verlos crecer, sanos y fuertes, aunque para eso tuviera que sacrificar mi juventud, mis sueños personales y hasta mi propia salud. Fueron años de lucha constante, de días interminables en los que parecía que no alcanzaba el tiempo ni el dinero. Pero cada vez que veía a mis pequeños dormir tranquilos, abrazados entre sí, sentía que todo valía la pena. Y así, poco a poco, mi vida se fue consumiendo en sacrificios silenciosos. Pero nunca me importó, porque todo lo hacía con amor, con la esperanza de que un día, cuando crecieran, ellos recordarían a su madre no por lo que les dio en cosas materiales, sino por lo que les entregó de corazón. Mis hijos comenzaron a crecer, y con ellos, mis preocupaciones también. Cuando eran pequeños, yo podía protegerlos con mis brazos, cuidarlos de las caídas, consolarlos con un beso. Pero a medida que se hicieron adolescentes, comprendí que el verdadero reto de una madre no es solo alimentar el cuerpo, sino guiar el corazón. El primero en cambiar fue mi hijo mayor. Un día, sin darme cuenta, dejó de buscarme para contarme sus cosas. Ya no me pedía ayuda con la tarea, ya no se reía de mis historias sencillas. Empezó a encerrarse en su cuarto, a escuchar música extraña, a tener amistades que no me inspiraban confianza. Yo intentaba acercarme, pero me respondía con silencios, con miradas frías que me partían el alma. Luego vino la rebeldía de los demás. Cada uno, a su manera, fue poniendo distancia. Unos reclamaban porque no podían tener la ropa de moda, otros porque no había dinero para salir como sus amigos. Yo trataba de explicarles que hacía lo que podía, que mi vida entera estaba entregada a ellos. Pero sus oídos no querían escucharme. Me dolía profundamente, porque yo recordaba cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada día en que me había negado a mí misma algo para dárselo a ellos. Y sin embargo, parecía que eso se olvidaba fácilmente. Si sientes que esta historia está resonando contigo, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, y te doy las gracias por escuchar mi historia. Ahora sigue disfrutando de estas palabras hasta el final. Recuerdo una ocasión en la que mi hija me gritó que yo no entendía nada de su vida, que yo era solo una mujer vieja y cansada. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Porque todo lo que yo era, todo lo que había soportado, había sido por ellos. Y de repente, sentir que me veían como una carga, como un estorbo, fue un dolor indescriptible. Pero aún así, me quedaba la esperanza. Pensaba, son jóvenes, están confundidos, algún día entenderán todo lo que hice por ellos. Y con esa esperanza, seguía adelante, aguantando los desplantes, las puertas cerradas de golpe, las palabras hirientes. No había día en que no orara por ellos, pidiéndole a Dios que los cuidara, que no se desviaran del camino, que encontraran personas buenas que los guiaran. Porque aunque me doliera su frialdad, yo los amaba con la misma intensidad de siempre. Ese fue el inicio de mis primeras decepciones como madre. Comprender que los hijos no siempre devuelven el amor como una espera, que no siempre agradecen en el momento, y que muchas veces, la vida de una madre es dar, dar y dar,
sin recibir nada a cambio. La casa que antes estaba llena de risas, de voces mezcladas, de pasos corriendo por el pasillo, poco a poco empezó a quedarse en silencio. Mis hijos fueron creciendo, y con su crecimiento vino también el distanciamiento. El primero en irse fue mi hijo mayor. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Llegó con una maleta pequeña y me dijo que se iba a buscar su futuro en la ciudad. Me abrazó con prisa, como si no tuviera tiempo, como si el reloj lo apurara, y antes de que pudiera decirle cuánto lo amaba, ya estaba caminando hacia la calle, alejándose de mí. Yo me quedé parada en la puerta, viendo cómo su figura se hacía más pequeña hasta perderse de vista. Cuando cerré la puerta, el silencio fue tan grande que me dolió en el pecho. Entré a su cuarto y me senté en su cama vacía. Ahí entendí que mi niño ya no era mío, que había empezado a volar, y aunque debía sentir orgullo, lo que sentí fue un vacío inmenso. Con el tiempo, uno tras otro fueron marchándose. Cada despedida era diferente, pero todas dolían igual. Una hija se fue con su esposo, otro se fue a estudiar, otro simplemente dejó de regresar. Al principio pensé que volverían los fines de semana, que vendrían a visitarme seguido, pero poco a poco las visitas se hicieron más escasas. La casa se volvió grande y fría. El comedor, que antes apenas alcanzaba para tantos platos, ahora tenía un silencio que retumbaba. Muchas veces cocinaba de más, pensando la costumbre de preparar para todos, y luego me quedaba mirando la comida sobrante, sola frente al plato, recordando aquellos días en los que no alcanzaba ni para repartir. ¡Qué ironía! Cuando había bocas que alimentar, no había comida suficiente, y ahora que tenía algo más, ya no tenía a quien dárselo. Las noches eran las más duras. Me sentaba en mi sillón, el mismo de siempre, y escuchaba el eco del reloj de pared. Ese tic-tac se volvía insoportable porque me recordaba que el tiempo pasaba y mis hijos no volvían. Entonces sacaba las fotos viejas, aquellas donde aún eran pequeños y me miraban con esos ojos llenos de amor y necesidad. Y lloraba en silencio, porque entendía que esa etapa no regresaría jamás. A veces llegaban llamadas, rápidas, cortas, donde apenas me preguntaban cómo estaba. Yo contestaba siempre con alegría fingida, ocultando mis dolencias, mis noches sin dormir, mi tristeza. No quería preocuparlos, no quería que pensaran que yo era una carga. Colgaba el teléfono y me quedaba mirando la nada, repitiéndome, ellos están ocupados, tienen su vida, algún día vendrán a verme. Pero los días se hicieron semanas, las semanas meses, y en medio de esa espera, la soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Aprendí a convivir con ella, aunque no la quisiera. Me hablaba con su silencio, me abrazaba con su frialdad, y yo trataba de resistir. Esa fue la etapa en la que más aprendí sobre el dolor invisible, ese que no se ve en el cuerpo, pero que corroe el alma. Porque no hay enfermedad más dura que el olvido, y yo empecé a sentir que me estaba volviendo invisible para aquellos por quienes había dado mi vida. Sin embargo, incluso en medio de esa soledad, mantenía una llama encendida, la esperanza. Cada día, al abrir los ojos, pensaba que ese sería el día en que alguno tocaría mi puerta, que entraría diciendo mamá, vine a verte. Y con esa ilusión me levantaba, aunque cada noche volviera a acostarme con las manos vacías. A veces me pregunto si mis hijos alguna vez supieron todo lo que dejé en el camino por ellos. Porque el sacrificio de una madre casi nunca se ve, casi nunca se reconoce, pero está ahí, escondido en cada arruga, en cada silencio, en cada renuncia. Cuando era joven, yo también tuve sueños. Soñaba con estudiar, con viajar más allá de las montañas de mi pueblo, con descubrir el mundo que solo conocía en los libros prestados de la escuela. Pero cuando llegaron mis hijos, esos sueños se apagaron sin que yo me quejara.
No lo solté con dolor, lo solté con amor. Simplemente, entendí que mi vida ya no era para mí, que mis pasos debían abrir caminos para ellos y no para mí. Recuerdo que me gustaba cantar. Tenía una voz que algunos decían que era bonita. Cantaba mientras lavaba la ropa en el río, mientras barría el patio o mientras cocinaba. Pero un día dejé de cantar. No porque no quisiera, sino porque ya no había tiempo para la música. Había que trabajar, había que cuidar, había que sobrevivir. Y así, mi voz se fue apagando poco a poco, como una vela que se consume sin que nadie lo note. También tuve salud, pero la desgasté con el esfuerzo. Mi espalda se dobló cargando canastos, lavando ropa ajena, caminando largas distancias para conseguir lo necesario. Mis manos se llenaron de callos, de cicatrices, de marcas que nadie acarició ni agradeció. Cada arruga en mi piel guarda una historia de lucha, de noches en vela, de preocupaciones que me robaban el sueño. De mi juventud no quedó mucho. Mientras otras mujeres de mi edad se arreglaban para salir, yo estaba en casa lavando pañales, curando fiebre, preparando remedios caseros porque no había dinero para medicinas. Mientras ellas soñaban con vestidos y fiestas, yo soñaba con que mis hijos tuvieran un par de zapatos nuevos para ir a la escuela. Lo que más duele no es haber renunciado, porque nunca me arrepentí de haberlo hecho. Lo que duele es que, con el tiempo, todo eso se olvidó. Nadie recuerda la ropa que dejé de comprarme para comprarles a ellos. Nadie recuerda las noches en que escondí mi hambre para que ellos comieran. Nadie recuerda las lágrimas que limpié en silencio para no preocuparlos. Pero yo sí recuerdo. Y aunque me duele la indiferencia, también me llena de orgullo saber que lo di todo, absolutamente todo, sin reservas. Que si alguna vez mis hijos llegaron a sonreír, si alguna vez tuvieron un plato caliente o un abrigo en el invierno, fue porque yo entregué mi vida sin pedir nada a cambio. Ese es el sacrificio oculto de una madre, dar la vida entera y aceptar que, tal vez, nunca nadie lo verá. El cuerpo guarda memoria de todo lo vivido. Cada desvelo, cada carga, cada lágrima que nunca fue derramada frente a nadie, todo se queda adentro. Y un día, sin avisar, el cuerpo empieza a pasar la factura. Yo, que había sido fuerte, que me había levantado tantas veces después de noches en vela, comencé a sentir como mis fuerzas se iban. Mis rodillas ya no respondían como antes, mi espalda me gritaba cada vez que intentaba levantar un balde de agua, mis manos temblaban al sostener la cuchara. Lo que antes hacía sin pensarlo, ahora se había convertido en una batalla. Al principio no quise preocupar a nadie. Cuando alguno llamaba, muy de vez en cuando, y me preguntaba cómo estaba, yo respondía siempre con la misma mentira: estoy bien, hijo. No te preocupes, todo está bien. Pero la verdad es que no estaba bien. Mis noches se llenaban de dolores que no me dejaban dormir, y mis días se volvían largos, silenciosos, pesados. Lo más duro no era el dolor físico, sino la ausencia. Había momentos en los que necesitaba solo una voz que me dijera: mamá, aquí estoy. Una visita corta, una mirada, un abrazo que me recordara que no estaba sola. Pero las semanas pasaban, los meses se acumulaban, y yo seguía esperando. Recuerdo una tarde en la que me levanté con fiebre. Apenas podía mantenerme en pie, pero aún así me arrastré hasta la cocina para prepararme un té. Me senté en el sillón con la taza en las manos temblorosas y pensé: ¿qué pasaría si me pasara algo aquí, sola? ¿Quién se daría cuenta? El silencio fue mi única respuesta. En esos días de enfermedad, las paredes parecían hablarme. Caminaba por la casa vacía y sentía que cada rincón guardaba un eco de lo que alguna vez fue: los gritos de mis hijos jugando, las risas, las discusiones,
hasta los llantos. Ahora todo era un recuerdo, un fantasma que me acompañaba mientras mi cuerpo se debilitaba. Hubo noches en las que recé con más fuerza que nunca. Le pedí a Dios que me diera un poco más de vida, no para mí, sino para tener la oportunidad de ver a mis hijos entrar por esa puerta, aunque fuera una última vez. Le pedí fuerzas para no dejarme vencer por la tristeza, porque sabía que la tristeza enferma más que cualquier dolor del cuerpo. Pero los días seguían pasando, y la ausencia pesaba más que la fiebre, más que los temblores, más que la debilidad. Me di cuenta de que el verdadero dolor no estaba en mis huesos, sino en mi corazón. Un corazón cansado de esperar, cansado de soñar con un regreso que nunca llegaba. Ese fue el momento en que comprendí lo más duro de la vida de una madre, que puedes darlo todo, incluso tu salud, incluso tu juventud, incluso tu vida entera, y aún así, terminar enfrentando la enfermedad y la soledad, sola. Si estas palabras llegan a ti, hijo, hija mía, quiero que las escuches como si fueran un susurro desde lo más profundo de mi corazón cansado. No hablo desde el reproche, ni desde la amargura, sino desde el amor que nunca ha dejado de vivir en mí. He pasado noches enteras preguntándome qué hice mal, en qué momento me alejé de ustedes o en qué instante olvidaron la mujer que un día se partió en 1000 pedazos para verlos sonreír. Pero ya no quiero hacerme más preguntas. La vida me ha mostrado que las respuestas no siempre llegan, y que a veces solo hay que aceptar lo que es. Si alguna vez sienten un vacío, si alguna vez sienten que algo les falta, quiero que sepan que ahí estaré, en cada recuerdo, en cada plato que aprendieron a amar, en cada consejo que quizás ignoraron de jóvenes y que hoy resuena en sus vidas. Yo estaré allí, aunque mi cuerpo ya no pueda. No me duele haber dado tanto, no me duele haberme sacrificado, porque ese fue mi destino, mi elección y también mi orgullo. Lo que duele es la ausencia, el silencio que quedó entre nosotros. Pero incluso ese dolor, hoy lo entrego a Dios, porque no quiero irme de esta vida con rencores en mi pecho. Si un día llegan a recordar a su madre, háganlo con amor. No con culpa, no con tristeza, sino con gratitud. Porque todo lo que hice, lo hice por ustedes. Si me fallaron, si me olvidaron, si no estuvieron, ya los perdoné hace tiempo. No quiero llevarme nada más que paz. Y a ti, madre que escuchas mi voz, que quizás te reconoces en mis palabras, no te olvides de ti misma como yo lo hice. No te abandones por completo, porque aunque el amor de madre sea infinito, también necesitas amor para ti. No dejes que la soledad sea tu herencia. No calles tu dolor, no apagues tu voz. Yo ya estoy cansada, pero me voy tranquila, porque sé que mi historia, aunque llena de silencios y ausencias, también está hecha de amor, del amor más grande que existe, el amor de madre. Y aunque mis manos ya no puedan acariciar, aunque mis brazos ya no puedan sostener, aunque mis ojos ya no puedan verlos entrar por esa puerta, mi corazón sigue aquí, latiendo por ustedes. Ese será siempre mi mensaje. El amor no muere, aunque el cuerpo se apague, aunque la voz se quiebre, aunque la soledad te rodee. El amor de madre trasciende todo, incluso el olvido. Gracias por quedarte hasta el final. Después de suscribirte a nuestro canal, te invitamos a que nos escribas en los comentarios desde qué país o ciudad nos ves, y a compartir esta maravillosa historia con tus amigos o familiares.